Y comenzamos con una candidatura que curiosamente aparece en las dos categorías, tanto en la de señal como en la de ruido. Esto puede parecer un poco paradójico, pero no es la primera vez que ocurre. Y esto quizás habla un poco de cómo funcionan nuestros procesos internos, nuestros procesos mentales internos a la hora de plantear estas candidaturas. Les recuerdo que el procedimiento es que entre todos los participantes de Coffee Break se proponen aquellos trabajos, aquellos artículos, aquellos papers, en general cualquier contribución al mundo de la ciencia que haya sido hecha por un individuo o un grupo concreto de individuos y que haya conllevado una ayuda, un apoyo al avance del conocimiento o, por el contrario, que haya entorpecido de forma significativa el avance del conocimiento humano y de esta forma pues se hacen acreedores o bien al premio señal o bien al premio ruido. Estas candidaturas las proponemos y luego internamente votamos para seleccionar los finalistas según los que al grupo de Coffee Breakers consideran candidaturas más meritorias y estas son las que han salido. Entonces, a veces pasa que alguna candidatura pueda estar en las dos categorías y esto suele generar debates interesantes. Entonces, bueno, debo decir que esta en particular, la de el anuncio de la fusión nuclear por este laboratorio, pues creo que me he quedado un poco solo yo defendiendo sus méritos como candidatura al premio Nobel. Esto es un tema del que hablamos en el episodio 394. Podemos hablar un poco hacer un resumen de en qué consistió esta candidatura. Quizás Francis, a lo mejor es quien más la ha seguido en detalle. No sé si te apetece, Francis, contar un poco en qué consiste. Déjame decir solamente que la razón por la que la propongo es no tanto por el avance que supone del conocimiento, por el logro que hay en sí, sino por el propio anuncio, que algunos consideran que ha generado mucho ruido mediático y mucha confusión, que es cierto que lo ha hecho, pero yo creo que ha traído algo muy interesante, que es poner el foco público y el foco mediático en la fusión nuclear, como forma de conseguir una fuente de energía limpia, virtualmente inagotable y la solución a largo plazo para la sostenibilidad de nuestra civilización, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es algo reseñable y positivo. Pero bueno, si quieres, Francis, ¿quieres contarnos un poco en qué consistió este anuncio, este logro? Bueno, lo primero es que es un logro muy importante en fusión porque se ha logrado un imposible. Es decir, a principios del año 2022, la mayor parte de las voces de los expertos era que iba a ser completamente imposible que NIF obtuviera la ignición, ¿eh? Había dificultades a la hora de repetir los logros del año anterior, de 2021, y parecía que la imaginación de los investigadores en el NIF no iba a ser lo suficientemente poderosa como para superar todos los retos que se avecinaban. Y para sorpresa de todo el mundo, cuando todas las voces apuntaban a que NIF iba a tener terribles problemas de financiación en los próximos años, pues se anuncia desde arriba, desde el equivalente al ministro de Ciencia estadounidense, en la propia rueda de prensa, se anuncia que se ha logrado la ignición, ¿no? Que por primera vez, cuando se inyecta energía en la cápsula de combustible, la cantidad de energía que se estima que se recibe del combustible en estado de fusión es mayor que la que se inyectó sobre la cápsula de combustible. Aquí, repito, hay que poner una serie de adjetivos porque obviamente no es la energía total consumida, es decir, no es la energía necesaria para producir el petardazo con láser. Son 192 láseres que en un proceso de doble pulso, son pulsos muy cortos de nanosegundos, de pocos nanosegundos, un pulso de menor energía y que acaba con un pulso de mayor energía, en una cápsula que ha habido que rediseñar en muchísimos detalles durante el año pasado, durante el año 2022, para lograr este hito. Aquí la cápsula, lo que esconde el combustible, se mete dentro de una pequeña esfera, dentro de un pequeño cilindro. Los láseres inciden por agujeros en la parte superior e inferior del cilindro, en las paredes del cilindro. Los láseres inyectan básicamente irradiación infrarroja y se transforma en irradiación de rayos X sobre la cápsula de combustible. La cápsula de combustible implosiona y eso provoca la fusión. Entonces se ha logrado, inyectando en esa cápsula de combustible unos 2 megajulios, producir una señal radiativa que se interpreta con los modelos teóricos como que se ha generado del orden de 3,15 megajulios. Se han metido 2, se han generado 3 y pico. Entonces eso significa que se ha logrado un factor de ganancia energética Q mayor de 1,5.
De esto es un gran hito en fusión inercial. Claro, se logra durante unos nanosegundos y por tanto pasa a la historia de la energía de fusión. Es decir, este es un hito que va a pasar a los libros de historia, pero no se puede vender, como se ha vendido en algunos medios, que acerca la fusión. Por confinamiento inercial realmente pues, no la acerca mucho más. Lo que sí hace es que este proyecto concreto, el NIF, no desaparezca, porque estaba justo en la guillotina, con la cabeza puesta en la guillotina y alguien con la mano sujetando la cuerda. Y ahora pues se le ha retirado la cabeza de la guillotina, se le va a mantener durante unos años más de investigación, pero lo que no hay que olvidar nunca es que se necesita un nuevo proyecto de fusión inercial por láser, mucho más poderoso, que consuma mucho más energía y mucho más recursos, pero que sí garantice que de manera sostenida se puedan repetir la ignición de manera rápida. Es decir, ahora mismo poder repetir una ignición al día que dura unos nanosegundos, pues es muy interesante desde el punto de vista de la investigación científica, pero muy poco relevante desde el punto de vista de la ingeniería y de los futuros reactores comerciales. Un reactor comercial de fusión inercial probablemente tendrá que pegar 100 petardazos por segundo. Y eso ahora mismo es inconcebible. Es decir, no es concebible que una instalación comercial vaya a lograr hacer eso, salvo que haya enormes avances. Por ejemplo, que en un petardazo el factor Q sea del orden de 400 en lugar de 1 y pico. Pero si nos sobra tanta energía de sobra como para pegar nuevos petardazos rápidamente. Entonces necesitamos alcanzar factores Q altísimos, que no son necesarios, por ejemplo, en la fusión por confinamiento magnético, y para lograrlos probablemente necesitemos una nueva máquina, una nueva instalación, y bueno, este hito es un buen punto de partida para el futuro de la fusión por confinamiento inercial, pero que sigue estando a muchas décadas vista. Bueno, en cualquier caso, los aspectos negativos yo creo que ya abundaremos más en ellos cuando hablemos de esta candidatura en la segunda parte del programa, pero a mí me gustaría entonces resaltar la parte positiva por la cual está nominada al premio Señal, que es el que muchos medios de comunicación de repente han descubierto la fusión nuclear y el público en general ha descubierto que existe una forma de producir energía que puede resolver los problemas que tenemos, ¿no? Es algo que yo no sé por qué, de lo que no se suele hablar. Hace, décadas que creo que dentro de la comunidad científica existe el interés por la fusión nuclear y que existen proyectos muy importantes como la línea basada en tokamaks, que es la que está, digamos, previsto que llegue a producir en un futuro no muy lejano los reactores comerciales, los que van a poder tener una utilidad práctica y van a poder alimentar de energía a nuestra sociedad. Es otra línea diferente, otro tipo de tecnología diferente a este del que estamos hablando, pero por alguna razón nadie habla de esto, ¿no? Y a mí me parece que se invierte muy poco en fusión, que es algo en lo que deberíamos estar invirtiendo mucho más. He usado la analogía muchas veces de que para mí el problema climático es una crisis, como fue la crisis de la COVID-19, y en esa crisis siempre teníamos el horizonte de la vacuna, que era lo que nos daba la esperanza. Uno siempre cuando está afrontando una crisis tiene que tener una esperanza que le anime a uno a luchar, a salir adelante, a intentar resolver el problema, porque si no, caemos en la depresión, la desesperanza, y entonces nada tiene sentido, ¿y para qué me voy a molestar en hacer nada? Si como sociedad caemos en la desesperanza y en la depresión, no vamos a intentar resolver los problemas medioambientales que padecemos y que tendremos en el futuro, que serán todavía peores. Entonces necesitamos tener esa esperanza. Cuando estábamos con la crisis de la pandemia de la COVID-19, teníamos la esperanza de que llegarían las vacunas y serían la solución a ese problema, ¿no? Para mí la fusión es la vacuna del cambio climático. Es una analogía que he hecho otras veces. Es lo que debe ser la esperanza que nos motive a pensar que no está todo perdido y que existe un horizonte futuro al cual podemos agarrarnos como una esperanza para tener ilusión. Tú no puedes mandar un ejército a una guerra diciendo está todo perdido, vayan ahí, hagan lo que puedan y mueran dignamente. O sea, no tiene sentido. Aunque el enemigo te supere 10-1, tú tienes que ir y contarle, aunque sea mentira, decirle no, vamos a ganar porque nuestra raza es superior. Los militares saben de estas cosas y tienen su psicología para este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, porque se sabe históricamente que si no tiene ningún sentido hacer nada. Entonces, tenemos ese horizonte, pero el problema es que, así como con la COVID, se pusieron todos los recursos a desarrollar estas vacunas, los estados invirtieron muchísimo dinero para que se hiciera rápido, era una emergencia. Se exploraron simultáneamente varias líneas, aunque se sabía que esa no era la forma óptima en cuanto a recursos, en cuanto a dinero. O sea, vas a gastar más dinero si exploras varias alternativas que si exploras una, ves si funciona o no, entonces exploras la otra. Da igual, se puso dinero a mansalva y funcionó.
Entonces, no estamos haciendo eso con la fusión, estamos invirtiendo una miseria en fusión. Que aquí el problema, perdona que te interrumpa, es que no somos conscientes del problema. No sé vosotros, pero yo no veía demasiado la tele. Yo me informaba un poco, probablemente mejor leer que ver la tele, y yo cuando escuchaba 1000 muertes al día, a mí me afectaba. Yo creo que no estamos en el punto, no científicamente hablando, estoy hablando más socialmente, no estamos en el punto de creernos que lo del cambio climático es de esa magnitud, no, mucho más. Porque vale, aquí teníamos algún remedio, ¿no? Quédate en casa, había ya, no sé, algunas investigaciones que podían ser prometedoras y es lo que tú dices, ahí ponemos dinero y se puso dinero en cosas que han funcionado o no, pero es que en el cambio climático yo creo que todavía no se está hablando y sin razón de cosas que se deberían de hablar porque no somos conscientes del cambio climático tan cerca nuestra, al menos una percepción. Yo la percepción que tengo es que la gente lo da un poco por perdido. No sé, a mí me da la impresión de que sí, se habla mucho en las noticias de los problemas medioambientales, la situación no solo del cambio climático, sino en general el deterioro medioambiental que sufrimos y lo asumimos ya como que, ¿qué se le va a hacer? No puedo hacer nada, los políticos no lo resuelven, etcétera, etcétera. Creo que lo que hay es una situación de desesperanza y de depresión social, como la que me refería antes, porque no vemos una salida. Pero bueno, es mi percepción. Igual estamos expuestos a diferentes estímulos comunicativos. Pero lo que sí es objetivamente cierto es, vuelvo a retomar lo que decía, ¿no? De recomendarles una entrada que tiene Francis en su blog sobre la inversión que se hace en fusión. Y por qué eso que se dice que siempre está a 30 años vista, ¿no? Y bueno, eso es una combinación de las dificultades técnicas que se han ido resolviendo, que no se sabía que existían hace 30 años. Ahora ya sí que más o menos creemos que entendemos bien todas las dificultades porque ya tenemos bastante desarrollados los prototipos, incluso hay muchos experimentos que se han hecho. A nivel experimental, la fusión en sus diversas manifestaciones se ha desarrollado experimentalmente, además por diferentes grupos en diferentes partes del mundo. Y más o menos las dificultades técnicas entendemos cuáles son. Salvo que surja algo imprevisto, pero que ya a estas alturas parece... Esto es como cuando te haces una casa, ¿no? Que siempre, cuando estás empezando a poner los cimientos, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero ya cuando tienes la estructura hecha, ya más o menos está clara la cosa de que no te vas a encontrar muchas sorpresas con respecto a lo que te va a costar, ¿no? Pues yo creo que con esto pasa un poco algo así. Cuando estás en las fases iniciales de un proyecto, pero igual te pasó con el James Webb o con el Hubble o con cualquier gran proyecto científico que sea realmente innovador y rompedor, cuando algo es muy novedoso, no conoces todos los problemas que lleva ese proyecto, ¿no? Y según lo vas desarrollando, van apareciendo. Yo creo que ya estamos en una fase en la que la casa tiene la estructura y la tabiquería hecha, y ahora pues hay que pintarla, poner la fontanería, poner la electricidad y los muebles. Ese es el estado en el que estamos con la fusión. Entonces, tenemos una idea bastante clara de lo que cuesta, de lo que hace falta y de cuál es la ruta a seguir. Y la inversión que estamos haciendo, lo siento, pero a mí me parece una ridiculez comparado con la magnitud del problema que estamos enfrentando y con el poder de la herramienta que podríamos tener. Y todo lo que sea posponer tener fusión nuclear una década es un coste en cuanto a deterioro medioambiental, incluso diría vidas humanas, que no sé cómo cuantificar eso, pero estoy seguro que también lo tiene. Y además incluso en coste económico para la sociedad, es que creo que es mucho más caro el daño que nos hacemos por no afrontar este problema que igual que pasa con las vacunas, ¿no? O sea que realmente de no haber hecho esa inversión, seguramente nos hubiera costado mucho más en lo que hubiéramos tenido que tener la economía cerrada, la gente encerrada en sus casas y por supuesto el coste en vidas humanas y en salud, incluso de las personas que no fallezcan, pero que padezcan problemas de salud, es un coste muy grande. Entonces, cualquier inversión que hagas en eso te sale rentable. Y a mí me parece que con esto de la fusión es algo parecido. E insisto, creo que el problema es que la sociedad en general no conoce que esto existe y no sé por qué no hemos sido capaces de transmitir que esto existe y el entusiasmo de que es una herramienta muy potente. O sea, no es que de repente vaya a ser darle un interruptor y ya vivimos en un mundo de yuppie, ¿no? Pero necesitamos tener esta capacidad. Y yo hasta hace poco veía que muy poca gente conocía esto y a raíz del anuncio, y ahora ya termino, perdón que me he alargado mucho, pero el anuncio de NIF me parece que ha tenido el valor de traer a la opinión pública y que la gente sea consciente de que existe esta posibilidad, que estamos muy cerca de alcanzarla. No será, por lo menos inicialmente, con la vía del confinamiento inercial de NIF. Es posible que este avance en el futuro sea muy útil y lleve a nuevas generaciones mejores de reactores, pero estas no van a ser las primeras generaciones, ¿no?
Pero sobre todo ese impacto en comunicativo que han conseguido y que es verdad que ha generado a lo mejor mucho ruido, pero yo creo que también ha generado conocimiento en la población de que existe la fusión y por eso solamente me parece que vale la pena darle un premio señal. Con el aval de un premio señal ya pueden ir a conseguir financiación a cualquier lado. Vamos a hacer una excepción con esta candidatura, ¿vale? Y vamos a defender la candidatura ruido también aquí, porque José luego nos tiene que dejar y entonces... Sí, tampoco sé si defender la candidatura ruido, sino poner en cuestión esto, aunque tengo la duda, realmente no me he tomado el trabajo de repasar exactamente cómo comunicó NIF los resultados y qué parte distorsionó la prensa. Justo mencionaste un tema, el de comunicación, en el que yo creo que estoy en desacuerdo contigo, con la salvedad de que no sé muy bien en qué medida se comunicó, no me tomé el trabajo de separar la paja del trigo. Pero digamos, uno de los problemas que hay, por los cuales creo que la sociedad desconoce la gravedad de este problema y la relevancia que podría tener esta tecnología, es, bueno, por una parte probablemente porque no se difunda lo suficiente, pero también porque este es uno de los temas en los cuales, como, bueno, tenemos la literatura del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Cuando uno está permanentemente diciendo, cada vez que hay un pequeño avance infinitesimal, haciendo anuncios que son espectaculares, ¿no? A la quinta vez que no se cumplen esos anuncios, la gente se lo empieza a tomar como diciendo, bueno, otra vez nos vienen a contar de una fuente de energía no contaminante. Claro, ya lo escuché tantas veces que tampoco esta me lo voy a creer. Entonces es muy difícil, creo que la comunicación de la ciencia en este tipo de resultados que son de tanto impacto, además lo vemos permanentemente, y una buena parte de los premios Ruido vienen de este tipo de dinámica, en la cual, es cierto, los periodistas normalmente van a por el titular lo más espectacular posible, pero a veces también la comunidad científica, con tal de tener un impacto durante unos días, estar en las tapas de los periódicos, creo que somos cómplices a veces de eso, simplemente no censurando, no diciéndole a los periodistas, oye, sé un poco más cauto. No, me acuerdo que comentaba Francis cuando hablamos de este tema que el factor Q, que era 1 y pico, claro, era si no tenías en cuenta toda la inyección de energía en los láseres, ¿no? Si la tenías en cuenta, le tenías que dar 0, unos cuantos ceros adelante, y entonces realmente estabas muy lejos incluso de haber tenido ganancia energética. Entonces, no sé, yo me acuerdo cuando fue, porque soy más viejo que ustedes, cuando fue la fusión fría, que además en donde yo en esa época estaba estudiando física y en Bariloche hubo un investigador muy prestigioso y sí, lo sigue siendo, pero que se entusiasmó y bueno, replicó el experimento y se supone que le había salido. El sesgo de confirmación cuando un resultado es muy interesante es peligroso, ¿no? Entonces durante unos días también hubo gran excitación en todo el mundo con ese resultado que terminó siendo un fiasco. Entonces, no sé, yo creo que uno tiene que comunicar la gravedad, creo yo, de este tipo de problemas, por supuesto, pero o sea, hay que ser muy cuidadoso a la hora de comunicar, ¿no? Porque la alarma excesiva genera desesperanza. Uno dice lo que Héctor decía al principio. Bueno, no hay nada que hacer, pues nada, esperemos cuando llegue el apocalipsis, pues ponemos música a todo volumen y que se encuentre bailando. Entonces tiene que ser como una cosa mesurada, en la cual la situación es grave, sí, pero hay un camino que es y que es lento, y que va a llevar muchas etapas. Y hemos logrado una, y nos quedan 1000, pero bueno, si antes nos quedaban 1001, qué sé yo. Ya sé que esto va en contra de lo que decías tú de la tropa y de ser los 300 que van a luchar contra un ejército de miles y decirle, vamos a ganar seguro, pero bueno, yo soy físico, no psicólogo deportivo. Sí, bueno, aquí ha habido, claro, la manera en que se ha contado en muchos medios ha sido una manera completamente, no llamarla sensacionalista, es peor aún, es tergiversar completamente la historia. El gran problema que tiene la fusión es que a todos nos gustaría que fuera una tecnología, pero es una ciencia. Es decir, todavía estamos en la fase de ciencia, del estudio de los plasmas. Hay mucho de ingeniería en el control de los plasmas, el control, por ejemplo, de un tokamak, o el diseño del whole round, de la cápsula, de cómo se inyectan los pulsos láseres. Todo eso tiene mucha ingeniería, pero básicamente ahora mismo lo que estamos obteniendo son resultados de carácter científico, no de carácter tecnológico. Una vez que se logre el hito de poner en marcha un primer demostrador de tecnología de fusión, ahora ya sí habrá enormes inversiones para desarrollar tecnología. Y ahí habrá mucho juego. Es decir, la primera vez que apareció un teléfono móvil a la venta, no tiene nada que ver ese teléfono móvil con lo que hemos obtenido, lo que tenemos en las manos todos 25 años después.
Entonces, claro, tú dices, hay precedentes de los 80, sí, pero eran teléfonos móviles en el coche, que no es exactamente lo mismo, eso también son móviles. Pero lo mismo va a pasar con este tipo de tecnología. Ahora mismo lo que se está logrando son hitos de carácter científico. Y entonces son hitos relevantes, pues tienen repercusión, influyen en la financiación, en la apreciación pública de este tipo de ciencia y de tecnología, pero claro, a todos lo que nos gustaría serían hitos tecnológicos y la tecnología tiene que asentarse en ciencia. Si no hay ciencia, pues no puede haber tecnología. Va a haber tecnología en los libros de ciencia ficción y en las noticias de prensa. Entonces ahí ha habido una importante componente de ruido porque mucha gente ha interpretado este anuncio como un anuncio tecnológico. Es decir, como cuando el presidente de Apple anuncia el nuevo dispositivo que va a sacar al mercado. Aunque todavía no exista y sea mentira y la carcasa y lo que está enseñando es una carcasa que no funciona y todo está preparado con un vídeo que todo es mentira, porque faltan 4 o 5 meses para que acabe de construirse el dispositivo y ponerse en el mercado. Pero no importa. Ese tipo de anuncio es un anuncio como de gran inmediatez, ¿no? Se anuncia inmediatamente, en meses, en años, aparece el resultado. Porque es un anuncio tecnológico. Pero anuncios científicos no son así. Un anuncio de ciencia básica, cuando se convierte en tecnología, pues pueden pasar 40 años, 50 años, muchas veces. Sí, yo creo que aquí el gran problema, hay dos. Uno es la financiación y el otro es la comunicación. Que la investigación básica dependa tanto de los éxitos, hace que todo el mundo vaya como pollo sin cabeza. Y luego, digamos, la presión que ejercemos como sociedad en que queremos todo rápido ya que funcione, tampoco ayuda. Y en este caso yo creo también que falta, Héctor, no solo hablar de la tecnología, sino de la consecuencia de la tecnología. Te voy a decir, o sea, como a mí me llega, ¿no? Si tú tienes mucha ganas de ver cómo funciona el cacharrito y tal, muy bien, pero se habla poco de la consecuencia de esa tecnología. A lo mejor yo no sé cómo funciona la vacuna o las varias posibilidades, pero sabíamos lo importante que era la consecuencia de la vacuna. Entonces, a lo mejor para incentivar, quien sepa más también nos hable de esos detalles, también había que enfocar en esto es importante, o sea, un poco de educación a largo plazo, ¿no? Esto es importante, lo que estamos hablando, por lo que pueda pasar, por lo que puede pasar. Y dejarnos a lo mejor de momentos sensacionalistas y hacer un poquito más de pedagogía a largo plazo. Todo, o sea, los gobiernos que ponen el dinero y las colaboraciones que tenemos una responsabilidad a la hora de comentar lo que hagamos. O sea, yo creo que aquí no vale tirar la pelota al tejado del otro. Todo el mundo puede hacer algo para mejorar esto. Y el problema del cambio climático es muy complejo, hay demasiados intereses por todos los lados y quizás hacemos mucho hincapié solamente en un detalle que tampoco se cuenta bien y faltan consecuencias a largo plazo. No sé. Bueno, pues yo creo que nos hemos entretenido bastante con esta candidatura, pero como tenía las dos vertientes, creo que las hemos presentado las dos. Yo, bueno, sí quisiera aquí argumentar porque se ha hablado de, en fin, del aspecto comunicativo y de que hay medios de comunicación que lo han sacado de su contexto adecuado o que lo han exagerado, distorsionado. Bueno, en este caso me da la impresión, puesto que hay veces que puedes decir que un medio de comunicación en concreto, esto a veces ocurre y además hay algunos sospechosos habituales de hacerlo, suelen ser sensacionalistas y, en fin, cometer estos atropellos con los titulares que no tienen nada que ver con la información real que hay detrás. Pero en este caso lo hemos visto en todos los medios de comunicación aparecer con esta promesa de solución definitiva, tecnológica, inminente, pues la impresión que da, esto no lo he visto en detalle, pero la impresión que da es que viene de la propia comunicación del laboratorio, en este caso, ¿no? O sea, que no creo que sea culpa de los periodistas, que, hombre, sí, un periodista pues podría buscar alguna información independiente que le pudiera poner esto en contexto, quizás debería hacerlo, pero también es esperable que de alguna forma se fíe de la información que le da una institución seria y respetable. O sea, que creo que la responsabilidad debe recaer en la institución y creo que por eso también la candidatura es al propio NIF de hacer una comunicación adecuada de sus resultados. Si tú emites una nota de prensa que está exagerada y está sacada de proporción, creo que no es culpa del periodista el dar esa información, sino de la propia institución que tiene que velar por su credibilidad, ¿no? Me parece a mí en este caso. O sea, que quiero decir que yo no pondría la responsabilidad en este caso tanto en los medios de comunicación como en la propia institución que saca la noticia. ¿Entiendes? Claro, sí, es que además que hay una dinámica que es un poco perversa, ¿no? Porque tú, yo también lo he visto en mi institución, ¿no? Tú vas a anunciar un resultado
y el resultado es una anomalía del modelo estándar a tres sigmas, ¿no? Entonces, si tú le dices es un periodista, te va a decir, pues bueno, no sé, no sé dónde ponerlo, lo pongo en la parte de sociales, qué sé yo, o junto al horóscopo, no sé dónde ponerlo. Ahora, si tú le dices el modelo estándar podría desmoronarse, pues bueno, eso me interesa. Entonces te ves como obligado, o sea, si no la prensa no publica nada. Estoy pensando en voz alta y me estoy tirando a la piscina y quizás luego me arrepiento de estas palabras que quedan grabadas, pero quizás hoy en día que hay medios como este, en los cuales se discute con tiempo y con paciencia lo que va saliendo. Los periódicos que no tienen ni tiempo, ni paciencia, ni les interesa, ni nada, pues quizás esté bien que no salgan noticias científicas en los medios, más que cuando valga la pena que salgan y punto. No sé, sé que es muy arriesgado lo que estoy diciendo, pero es que la dinámica de los periódicos no nos viene bien y nos empuja en una dirección que no es positiva para la ciencia. Es muy real. Perdona, Isa, la ciencia con paciencia. Sí. Ese es el lema de este programa. Sí, no, y además es que es muy real, es que la gente se cree que las cosas funcionan de una manera que están muy lejos de cómo funcionan de verdad. Y entonces a lo mejor esa desgana viene de que tenemos una visión tan distorsionada de cómo son las cosas que claro que no esperamos cosas que luego nos decepcionamos porque no son. Sí, aquí ya fijaros que el gran problema de este tipo de anuncios para los que somos divulgadores científicos y lo que nos gusta la divulgación de la ciencia, nos gusta que la ciencia se divulgue con artículos científicos en la mano, por lo menos un preprint. No te digo que esté aceptado en la revista top, esto acabará publicado en Nature con toda seguridad, pero en preprint. Y claro, lo que tenemos aquí es única y exclusivamente un anuncio de los, digamos, jefes de la instalación, junto con el científico de turno para que conteste a los periodistas por si hacen alguna pregunta un poco más complicada que sumar 2 más 2. Porque claro, lo que es los científicos, lo que se le ha preguntado es ¿y cuánta energía consumen todos los láseres? No tenemos ni idea, pero bueno, estimamos que 322 megajulios. Pues muy bien, te da un número, ya queda el número redondo, ¿no? Eso no lo puede decir el político. Pero ha sido fundamentalmente un anuncio de carácter político, de carácter promocional. No ha habido, habrá un artículo científico probablemente este año, no sabemos si para el verano o para después del verano, en el que se presenten estos resultados y veamos realmente pues qué se ha hecho, cómo se ha hecho, cuáles son los detalles, cuáles son los problemas. Yo digo, en ese sentido, a mí por lo menos lo que me gustan de las noticias científicas es que vayan avaladas con ciencia. Y las noticias científicas que van avaladas con ciencia comentada, pero no ciencia escrita, rigurosa y de manera científica, pues me gusta mucho menos. Pero bueno, Héctor, que lo mismo de aquí a varios años hay otro premio, hay otra candidatura a la fusión y, ¿sabes? Que no es el experimento, ahí queda todavía el espíritu. Sí, bueno, sí. Oficialmente ITER tiene que acabar la obra en 2025, el objetivo oficial publicado en su web es el 31 de diciembre de 2025. Mi opinión personal es que será probablemente en 2027 y probablemente cerca del 31 de diciembre de 2027, porque ya ha habido varios retrasos importantes acumulados, pero en cualquier caso, en ese momento habrá grandes noticias en los medios, de nuevo con la fusión y con ITER. La fusión volverá a surgir en el Vox Populi, en todos los bares, todo el mundo hablará de la fusión y de lo cerquita que está, porque se va a encender el primer plasma de ITER, ¿no? Y sin embargo, en ITER no va a haber fusión hasta muy pronto, 2037. Cuando ves las fotografías de la obra la van actualizando por Twitter con algunas fotografías, etcétera, va bastante avanzada, o sea, que no se ve irreal que acaben en 3-4 años. No se acaba en un año, pero en 3-4 años sí pueden haber acabado. Pues nada, sí, eso, insistir en que lo que se está debatiendo aquí es la candidatura a la Instalación Nacional de Ignición de Estados Unidos del laboratorio Lawrence Livermore por, en particular, la comunicación de este experimento, ni siquiera el experimento en sí, sino la comunicación del experimento. Tanto para lo bueno, para la candidatura de señal, se refiere a esa comunicación, como para lo malo, la candidatura de ruido, ¿no? O sea, ni siquiera estamos entrando en el logro científico-tecnológico en sí, que, bueno, eso ya, como digo, lo comentamos en el episodio 394 por si alguien tiene interés en escucharlo en más detalle.